Hola a todos, en este vídeo voy a explicaros el formulario, cómo rellenar los campos del formulario de las preguntas de ensayo. Antes de entrar en el tema, sí deciros que el tipo de preguntas de ensayo yo hasta ahora no lo conocía y no lo había usado nunca, pero después de haberlo programado me he dado cuenta que es un tipo de cuestionario muy bueno que puede sustituir a la tarea entrega en línea o tarea de entrega de un archivo. De manera que yo puedo mandar, si lo hago a través de, en vez de la función tarea, que la tarea escribe una cosa y todos los alumnos reciben la misma tarea, si en lugar de utilizar la tarea uso las preguntas tipo ensayo, puedo mandar tareas diferentes a los alumnos en una sola actividad, con lo cual aleatoriamente les salga a uno diferente. Efectivamente, el tipo ensayo hay que corregirlo igual que las tareas, no es un tipo de cuestionario que se corrija automáticamente, pero le he visto mucha utilidad con la función de usarlo dentro de lo que es como las actividades de tarea. Bueno, pues para poder entrar y explicaros, lo primero que tenemos que hacer es arrancar la aplicación. Nos vamos dentro de datos generales, pues elegimos en el menú desplegable el tipo ensayo, ¿vale? Bueno, yo ya voy a haceros un ejemplo con una pregunta de literatura para que veáis que esto sirve para literatura y para cualquier tipo de asignatura, ¿vale? Entonces, bueno, me meto dentro de lo que es el formulario. Y una vez dentro, esta es la pantalla para tipo ensayo. Si alguno nunca la ha usado en Moodle, pues sí sería conveniente que por lo menos hagáis una prueba un día para ver todos los campos que hay que rellenar. Pero aquí está bastante automatizado y creo que puede no ser muy necesario rellenarlo, ¿no? Entonces, bueno, de entrada lo primero de todo que tenemos que hacer es meter la descripción de las preguntas que queramos hacer y podemos decir voy a hacer una pregunta de un ejemplo de tipos de la generación del 27 y del 98. Entonces voy a llamarle generación 27-98, ¿vale? Entonces el título de la pregunta va a ser, dime, o sea, yo quiero, por ejemplo, que los alumnos me digan los nombres de los autores de la generación del 27 o del 98 y luego a su vez además quiero que me hablen de uno de ellos, ¿no? Entonces digo, escribe los nombres de los autores de la generación del 98 y luego, o sea, por un lado quiero que me escriban el nombre de los autores y luego por otro lado quiero que me hable sobre uno de ellos. Hable, o sea, sobre uno de los autores, ¿no? Sobre Miguel de Unamuno, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nos metemos aquí y decimos formato de la respuesta. Bueno, primero describir, esto es la descripción de la pregunta. Luego, en las preguntas de tipo ensayo tenemos la opción de escribir, que puedan escribir los alumnos algo en el texto. Entonces puede ser con un editor HTML, con un editor con selector de archivos, con texto, que puedan escribir un texto que no tenga formato o un texto sin formato ni tipografía o sin texto, ¿vale? Estas son las distintas opciones que hay. Podemos decirle que seleccionamos esta. Si decimos que el texto puede ser opcional o sea obligatorio que el alumno escriba. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que los nombres de los autores me los escriba aquí en el texto y luego me hable sobre Miguel de Unamuno en un archivo, ¿vale? Entonces, requerir que introduzca el texto. Y luego pues dentro de y si va a subir archivos, pues cuántos archivos permito que suba. Puedo decir que no me permita ningún archivo. Si no me permite ningún archivo se borraría eso de aquí, o si voy a permitir que suba algún archivo, pues puedo decirle aquí todos los que él quiera, 1, 2 o 3, ¿no? Lo limito. Voy a decirle, por ejemplo, 3. Para el texto, me falta poner aquí lo que va a escribir el alumno, el tamaño de la caja, cuánto quiero que sea. Voy a decirle, por ejemplo, de la caja de entrada, pues 20 líneas, no, 20 líneas son muchas, vamos a poner 10, porque si son autores, pues en principio que pongan 10. Y luego, archivos adjuntos requeridos, o sea, el alumno tiene que subir un archivo a la fuerza, si no, no está hecha la tarea, pues puedo decir que sí, y decir 1, 2 o 3, o decir que los adjuntos son opcionales. Yo en este caso voy a decirle que como mínimo me tiene que subir un archivo. Y luego aquí plantilla de la respuesta. En este caso yo quiero que los alumnos, en lo que es por escrito, diga los nombres de los autores de la generación del 98 son, ¿vale? Y luego pues aquí una plantilla para información para el evaluar. Esta es la plantilla para, o sea, o para evaluar
la nota de los nombres de los autores es de 2 puntos y el de 2 puntos sobre 10, ¿no? Por ejemplo. Vale, entonces ya, pues con eso yo ya sé cómo voy a tener que evaluar. Estos son los valores que hay que rellenar. Si yo, por ejemplo, dijera que no quiero que los alumnos me suban archivos, pongo sin texto, pues automáticamente ya directamente solo tengo que poner los nombres, ¿vale? Los números, perdón, el número de archivos adjuntos y los archivos requeridos. Luego, si dentro de lo que es el editor, por ejemplo, dijera que no requiere, ya hemos visto antes, pues que eso desaparecería, ¿vale? Y bueno, y esto está configurado de manera que si no te deja, si no grabas bien las cosas. Bueno, hasta ahora hemos hecho la pregunta y podemos decir directamente guardar pregunta, ¿no? Y guardaríamos la pregunta normal, pero claro, puedo guardar la pregunta y guardarla varias veces y cambiar a mano generación del 98 por 27 y los nombres de los autores, o decir que no, que lo que yo quiero es que me lo haga automáticamente. Entonces para ello vamos a usar la opción de usar los datos variables, activo las casillas. Yo aquí ya previamente me he traído ya, lo había copiado ya antes, la generación del 98, la generación del 27, 3 autores de la generación del 98 y 3 autores de la generación del 27. Hay más, pero vamos, no voy a hacer esto más largo. Entonces, bueno, si yo quiero que me cambie entre generación del 98 o del 27 y luego cuando seleccione generación del 98 me diga alguno de los autores de la generación del 98, pues puedo hacerlo automáticamente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues mi recomendación siempre es escribir la pregunta entera. Una vez que la escribo entera, la selecciono y hago igual, pues lo pongo como una fórmula, igual comillas, comillas, ¿vale? Se escribo todo entre comillas y sigue apareciendo exactamente lo mismo. Y ahora los datos que yo quiera variar los voy a relacionar con estas celdas. Entonces yo puedo, podría aquí poner datos, pero claro, si pongo estas celdas siempre me aparece del 98. ¿Cómo puedo hacer yo que una vez aparezca del 98, otra del 97? Pues aquí utilizando la función indirecto y la función concatenar son dos funciones que me van a ayudar mucho con esto. Entonces yo escribo aquí indirecto, ¿vale? Y ahora indirecto, esta casilla se llama datos 01 y esta casilla se llama datos 02. Entonces dentro de comillas tengo que poner el nombre de la casilla. Si pongo datos 01 me va a dar directamente lo que es la generación del 98, pero claro, yo quiero que unas veces aparezca el 1 y otras veces el 2. Entonces, ¿cómo arreglo yo eso? Pues me pongo aquí en dato 01 y en lugar de poner un 1 pongo esto, lo concateno, eso es una cadena de texto, ¿vale? Lo concateno con aleatorio entre 1 y 2 y yo quiero que unas veces aparezca el 1 y otras veces el 2 aleatoriamente. Entonces, repito, la función indirecto con el nombre de la celda que yo quiero que me coja y el nombre de la celda será dato 0 y luego 1 o 2 en función de cómo vaya saliendo la aleatoriedad. Entonces, si le damos aquí y le volvemos a dar, va cambiando. O sea, según va cambiando la hoja, se va cambiando automáticamente. Entonces ya con esto podríamos tener aquí, y en lugar de poner datos de la generación del 98, selecciono el texto y el truco para que estas fórmulas no resulten complicadas, pongo comillas, concatenar, concatenar comillas, y luego me meto en medio del concatenar y selecciono la celda, o la selecciono o lo escribo y le doy a enter, ¿vale? Entonces, según yo vaya actualizando, esto se me va a cambiar. Este dato, cuidado que también lo tendríamos que cambiar aquí. Y entonces aquí, esto pondríamos lo mismo, perdón, lo mismo de antes. Pongo el signo igual, comillas, comillas, y luego la palabra que yo quiero que se cambie, la palabra o el número o el dato que yo quiero que se cambie, lo pongo aquí y lo selecciono. Bueno, otra opción en este caso, me puedo poner aquí y directamente copiar todo esto, ¿vale? Todo esto, como veis, es exactamente dato 03, es exactamente esto de aquí, ¿vale? Entonces ya tengo lo que es la generación. Ahora digo, claro, generación del 27 con Miguel de Unamuno, pues como que no, porque Miguel de Unamuno es de la generación del 98. Entonces, ¿cómo hago yo que aquí me aparezca uno de estos 3 autores cuando es 98 y uno de esos 3 autores cuando es del 27? Esto es una de las opciones, pero como esto, todo lo que se os ocurra, siempre y cuando sepáis manejar
aprendáis poco a poco a manejar el tema del Excel, ¿vale? Entonces yo aquí, ¿qué pongo? Yo aquí voy a poner aquí el autor. Y entonces aquí puedo poner también indirecto entre uno de estos o entre uno de estos. Entonces esto yo pongo, esto es igual a indirecto, ¿vale? La casilla, o sea, aquí voy a poner la casilla, o sea, la fórmula, bueno, pueden ser varias fórmulas las que se me ocurran, ¿no? En este caso quiero indirecto entre estos valores o indirectos entre este, ¿no? Entonces esto yo voy a poner aquí, por ejemplo, el de, o sea, poder hacerlo, una fórmula muy larga también nos puede complicar mucho, entonces voy a hacer dos fórmulas distintas y luego que me busque aquí la buena. Entonces aquí voy a poner esto lo mismo que antes, he dicho indirecto, ¿vale? Yo, si queréis ver cómo lo hago con el teclado, indirecto, lo escribo y luego selecciono con la flecha para abajo y le doy al tabulador y me coge la fórmula entera. Si no sois capaz de hacerlo, pues lo escribís a mano y ya está. Entonces, indirecto y luego otra vez datos, dato, guión. Y ahora, ¿qué casillas son? La 17, la 18 y la 19. Entonces, el nombre de la celda es dato, guión bajo y luego concatenar un aleatorio entre qué valores, 17, 18 y 19. Entonces pongo 17, 18 y 19, ¿vale? Y entonces Pío Baroja, si le doy otra vez Antonio Machado, si le doy otra vez Miguel de Unamuno, ¿vale? Entonces esta misma fórmula me la traigo para acá, pero en lugar de poner que varíe la casilla entre 17, 18 y 19, digo que varíe entre la 21, 22 y 23. Entonces le doy a la 21, 22 y 23. Y ahora me va a salir siempre alguno de estos otros tres autores. Ahora, ¿qué pasa? Que tengo que seleccionar este cuando sea generación del 98 y este cuando sea generación del 27. Entonces, esto es un condicional. Digo, si esto es igual a esto, a la del 98, que me coja el valor del 98. Y en caso contrario, que me coja el valor del 27. Le doy así y entonces si aquí pone 98 me va a salir un nombre del 98. Si aquí, vamos a ver si ahora uno del 27, me va a poner un nombre del 27, ¿vale? Y ahora ya tengo que, por último, relacionar esta casilla aquí, que se me actualice. Entonces Miguel de Unamuno lo cambio y pongo que seleccione esta casilla. Entonces ya siempre va a estar esta casilla y estas son las dos que van a aparecer en la pregunta. Ya tengo configurada mi pregunta y una vez configurada la pregunta quiero grabar esto 20, tantas combinaciones, dependiendo del número que tenga puedo tener más combinaciones o más o menos, entonces puedo decir quiero grabar 10 preguntas iguales pero con estos datos variados. Entonces digo guardar preguntas, ¿deseas continuar? Sí. ¿Vas a usar otras variables? Le digo que sí. ¿Cuántas preguntas con estos datos variables aleatorios quiero guardar? Voy a decirle 5, pero en principio, bueno, voy a poner 10, ¿vale? Digo 10, digo aceptar y daros cuenta. Ahora está la pregunta 760 y 761 es la que correspondería, porque la 760 es la última que está guardada en este banco de preguntas. Bueno, pues si yo digo 10, me va a decir que la 770 es la última, porque me va a grabar 10, ¿vale? Le doy a aceptar. Ahora está grabando las preguntas y no veis, se han guardado hasta la pregunta 770. ¿Deseas conservar los datos? Sí. Entonces ya quiero desear los datos, que es esta fórmula. Yo ahora mismo puedo, con esto mismo que he hecho, cambiando los nombres, cambiando el texto, la fórmula casi me sirve igual. Entonces me voy al banco de preguntas y como veis, aquí ya tengo grabadas estas 10 últimas preguntas. Escribe aquí generación del 98 Miguel de Unamuno, generación del 98 Antonio Machado, generación, esta por ejemplo se ha repetido porque teníamos pocas variables, ¿no? Y se van repitiendo, pero bueno, esto es para que veáis un ejemplo de cómo puede ser. Os voy a mostrar, yo ya lo he usado en mis asignaturas y os voy a mostrar, aquí tengo un ejemplo donde he puesto este problema, está hecho con el cuestionario de quiz de Close, que ya os lo enseñaré, y este lo que tiene es principalmente pues que he hecho unos cálculos y ya sé automáticamente cuáles son los valores y el alumno lo va a rellenar y se corrige automáticamente, ¿de acuerdo? Pero eso lo veremos en el tema de las preguntas tipo close.
Lo que yo quiero aquí, lo que aquí os quería enseñar es este tipo de preguntas, que es el de las uniones atornilladas. Yo quería que este no lo tengo programado para poder hacerlo un tipo close, pero sí quería que cada alumno tuviera una pregunta con un enunciado diferente. Entonces, con la misma fórmula que os he enseñado, he cogido este enunciado y unos alumnos tienen una métrica de tornillo aquí, métrica 12×50, con una calidad determinada, con una carga determinadas y con unos perfiles determinados. Y entonces yo he utilizado la misma herramienta. Siempre que aquí haya un perfil IP de 360, al alumno le va a salir aquí un HB 260, porque los he relacionado también con lo mismo como lo que os he enseñado. Como veis, si ahora voy a comenzar una nueva previsualización, vamos a fijarnos métrica 12×50 o calidad 8.8. El siguiente, pues volvemos a darlo y ahora es métrica 20×70, calidad 10.9. Los perfiles cambian, las fuerzas también. Entonces cada alumno va a tener un enunciado de un ejercicio diferente. Y esto pues lo he hecho, he tardado en escribirlo, pues lo que he tardado en escribir el vuestro, quizá un poco más porque aquí tenía más combinaciones de fórmulas, pero en principio lo mismo. Y aquí tengo otro ejemplo, que lo he usado también con esa herramienta y pues la verdad es que he generado para lo mismo. Se desea armar una viga. En este caso la única variable que tenía era el valor del momento. Bueno, pues las he generado, la imagen, y al alumno, ¿qué es lo que hace? Me sube un archivo aquí. Esto es lo mismo que una tarea offline, donde me sube un archivo, yo me lo descargo y corrijo las tareas de los alumnos. Bueno, pues la función de los cuestionarios tipo ensayo es hacer la función de tarea, pero con datos variables para que cada alumno pueda tener una tarea diferente. Con esto yo creo que ya está explicado el tema, cómo rellenar el tipo ensayo, y bueno, si tenéis alguna duda pues podéis preguntarla. Luego aquí desactivamos esto y ya lo activamos. Que yo ya he terminado con esas preguntas y quiero empezar de cero, puedo o borrar esto a mano, o aquí hay un botón en el que digo quiero borrar todas estas variables. Bueno, pues le doy aquí a borrar variables y se me queda a cero todo esto. Le doy aquí a borrar y ya me desaparecen y puedo empezar una pregunta nueva. Le voy a limpiar datos y lo borro, o si estas fórmulas me servían, pues las dejo. Vale, en ese caso le doy a borrar y empiezo otra vez de cero. Bueno, con esto espero que os sea de utilidad y que os sirva ese tipo de formularios. Yo le he encontrado utilidad y bueno, espero que vosotros también os animéis a por lo menos intentarlo. Un saludo.